Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Dios les bendiga grandemente. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. El Señor cada día tiene grandes bendiciones para nuestras vidas, porque el Señor, de todos los que estamos aquí, de los que de pronto no volvieron, el Señor tiene misericordia y tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir con la segunda parte de la prédica de consecuencias. ¿Sí se acuerdan de la primera parte de consecuencias? Gloria a Dios. Hablamos del tema de consecuencias, el pecado en la vida de nosotros como cristianos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51 y vamos a leer la palabra del versículo 1 al 4. Porque de ese era el tema que estábamos hablando en la prédica anterior, de consecuencias. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar, yo quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes en diferentes partes de este mundo. Yo los bendigo con bendición del cielo. El Señor tiene una palabra para reconfortar sus vidas. Yo no sé cuál sea la necesidad que tú tienes allí donde te encuentras, pero lo que sí puedo decirte es que el Señor va a escuchar esa oración tuya. Si la necesitas, depende de la necesidad que tú tienes. Dios les bendiga grandemente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Y si nosotros vemos, mis amados, en esta segunda parte, el título de este salmo, lo que nos está diciendo: arrepentimiento y plegaria, pidiendo ¿qué? Purificación. Pidiendo purificación. Y hablábamos de David, ¿cierto? Hablábamos de lo que estaba pasando con David aquí en este salmo. Y cada uno de nosotros, cuando tomamos decisiones, hay unas consecuencias de esas decisiones que tomemos, buenas o malas. ¿Cierto? Y para entrar en el tema, yo quiero, como siempre, voy a leerles una historia, una hermosa historia que tiene que ver mucho con esas decisiones que nosotros tomamos, buenas o malas. Y la historia que voy a narrarles se llama El caballo. Y dice así: una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse. Y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó, tomó su rifle y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Después, la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces, el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató
a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos, enardecidos, mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste todo eso? El demonio respondió, gloria a Dios. El demonio respondió: yo solo solté el caballo, yo no hice nada más. Y entonces esto tiene una moraleja. El demonio hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solitos hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia cause daño y tenga sus consecuencias. Entonces piensa antes de actuar y decidir. Y vemos algo tremendo aquí en esta historia. Las decisiones que tomaron cada una de esas personas, ¿cierto? Decisiones buenas o malas. Pero cada una de esas decisiones que esta gente tomó aquí en esta narración tuvo una consecuencia. Y esa consecuencia es que se mataron unos con otros por la maldad que hay en nuestros corazones. Y cuando nosotros abrimos aquí la palabra, cuando en el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo ¿qué? Purificación, David allí estaba pidiendo eso. Y entonces, en la prédica anterior, yo les decía, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Y entonces hablamos de este Salmo 51, de la historia del pecado del rey David. Y dijimos en esa prédica que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Que a pesar de haber cometido un pecado horrible, un pecado odioso, decíamos, un pecado perjudicial para su vida, como fue el de tomar a Betsabé, ¿cierto? Que eso fue uno de los pecados, de las decisiones de David. También mandó llamar a Urías Eteo. ¿Qué hizo David con Urías Eteo? Lo mandó llamar. Porque Urías Eteo no quería llegar allí a su casa. Y entonces lo mandó llamar. Yo me imagino que le diría, vaya a su casa, que lo está esperando su esposa, vaya y se está un rato con ella, ¿sí? Y no, Urías no hizo caso, él quería quedarse, porque Urías Eteo era un hombre fiel a lo que David mandaba. Era un hombre fiel a su rey, ¿cierto? Y entonces lo mandó llamar, ¿y qué hizo? Le dio comida, lo emborrachó hasta el más no poder. Entonces quedó embriagado Urías Eteo, pero Urías Eteo no fue a su casa. Se quedó durmiendo allí en las puertas del palacio. Entonces, al ver David que Urías Eteo no quería ir, mandó llamar a Joab. Joab era uno de los comandantes de ese batallón, de ese ejército de David. Mandó llamar a Joab, que era el comandante de toda la fuerza, y le dijo, ¿sabe qué, Joab? Mande a Urías Eteo. Mande a Urías Eteo allá al frente de batalla. Porque David necesitaba que Urías Eteo muriera. Y entonces, ¿para qué? Para que lo mataran. Y así fue. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 16 y 17.
Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Y entonces aquí nos damos cuenta de que ese Salmo 51, como nos lo dice la palabra, fue escrito por David después de haber vuelto su corazón a Dios. Pero aquí debemos darnos cuenta de algo, mis amados, que ese arrepentimiento de David no fue porque simplemente David quiso. No, no fue así. No fue porque en el momento en que Joab vino y le dijo, o mandó la carta y le dijo a David, ya Urías eteo está muerto. No. Entonces David dijo, no, ya, no, qué cosa tan tremenda, no, yo me arrepiento de todo esto. No, no fue ese arrepentimiento, mis amados. No fue ese arrepentimiento. Y no fue simplemente porque David quiso. No. ¿Saben por qué? Porque David había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. David había hecho delante de los ojos del Señor algo que al Señor no le agradó. Y era el pecado que había en David. Yo me imagino que David, después del momento en que supo de que Urías eteo estaba muerto, se quedó callado. Dijo, bueno, ya está muerto. Ahora sí puedo tomar a Jezabel. Vamos, el Salmo 51, el Salmo 51 donde nos dice del arrepentimiento de David. Vamos a segunda de Samuel, mis amados, 11:27. Miren lo que nos dice en segunda de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo David, mis amados? Después de que supo de que Urías eteo, esperó para que aquella mujer, Jezabel, pasara el luto. Quién sabe cuánto tiempo pasaría, pero después de que el tiempo pasó, la mandó llamar y entonces la hizo su mujer. Y Jezabel le dio un hijo. Ese hijo se llamaba Salomón, ¿cierto? Pero a Dios no le agradó lo que David había hecho. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? De que el Señor, a través del profeta Natán, mandó llamar a David, lo llamó a David. Y eso lo vamos a ver en segunda de Samuel. Vamos a ir al libro de segunda de Samuel, mis amados. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico, ¿qué? Tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿qué?
como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, ¿qué? ¿Qué más dice? Que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué más dice? Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste ¿en qué? Secreto. En secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Cómo les parece? Y nosotros como cristianos, mis amados, a veces tenemos esos pecados, los llamados pecados ocultos. Y mire lo que pasó con David. David hizo todo lo malo delante de los ojos del Señor. Lo hizo a escondidas. Y ese pecado trajo unas consecuencias. Hablamos en la primera prédica de que el pecado trae esas consecuencias, y el primer pecado ensucia el alma. Y lo veíamos en el versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2? Léalo, por favor. ¿De Samuel 12? Sí, no, del Salmo 51. ¿Qué nos está diciendo, Gustavito? Salmo 51. ¿Sí? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el pecado ensucia el alma. ¿Qué dice el versículo 3, Gustavito? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado domina la mente, que esa fue la segunda, ¿cierto? Y lo que dice el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. El pecado deshonra al Señor. Y entonces aquí entramos en el siguiente pecado. El pecado deprime el corazón. En el versículo 8 de este salmo, David habla sobre las consecuencias de su pecado, con lo que nos está diciendo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Eso quiere decir los huesos que has quebrantado. Amén. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, mis amados, en este versículo, de que David está deprimido. David no tiene alegría, David no tiene gozo.
Para él parecía muy emocionante mientras él cometía su pecado, mientras él tomaba a la mujer de Urías. Para él le parecía muy tremendo, le parecía de mucho gozo, ¿sí? Y él le parecía muy rico lo que estaba cometiendo. A él le parecía espectacular. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 20:17, mis amados, dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Aquí nos está hablando del pecado. Aquí nos está hablando de lo que en el corazón de cada uno hay cuando estamos cometiendo ese pecado. David había perdido su gozo. Miremos al versículo 12 de ese Salmo 51. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No dice Señor, restaura mi salvación. No está diciendo eso. Dice, vuélveme el gozo de ¿qué? Salvación. De tu salvación. Él no dice, Señor, restaura mi salvación. No lo está diciendo. ¿Saben por qué? Porque la salvación la tenía. La salvación la tenía David, pero había perdido el gozo de tener esa salvación. Él no había perdido la salvación, pero sí había perdido ese gozo de tener esa salvación. Aquí nos damos cuenta, mis amados, en estos versículos, de que la persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, mis amados. No es la persona que está allí, perdida en el mundo, sino la persona que es salva, que se ha salvado, pero no tienen comunión con Dios. Cuando nosotros como cristianos nos dejamos tentar por el pecado, ¿quién hace el pecado a la luz de los que están alrededor? ¿Quién hace el pecado a la luz del mundo? Nadie hace el pecado. Todo el pecado siempre se va a hacer en secreto. Cuando nosotros vamos a algún lugar, nos tomamos un trago o metemos droga o vamos a un motel a estar con la persona que de pronto nos agrada, para estar en fornicación, en adulterio. Nosotros no lo hacemos delante de la esposa o del esposo o de los hijos. Siempre lo vamos a hacer a escondidas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, mis amados, que cuando nosotros todo eso lo hacemos como cristianos, como conocedores de la palabra, como salvos, cuando lo hacemos allí en secreto, aparentemente en secreto, no crean que el Señor no está mirando. El Señor está mirando, así como miró a David. David no le contó a nadie de que iba a estar con Jezabel, pero el Señor sí estaba mirando. Entonces, hay algo, mis amados, que puede quitar el gozo del corazón, mis amados. Hay algo que nos quita el gozo del corazón. Es una sola cosa. Una sola cosa. No son dos, no son tres, no son cuatro las que nos quita el gozo del corazón. Es una sola. ¿Y sabe cuál es? Es su pecado. Su pecado. ¿Amén? Amén. Cuando alguien peca contra usted, es el pecado de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? El odio, el arrepentimiento, el resentimiento, la murmuración. Cuando yo estoy murmurando contra otra persona,
¿Sobre quién está cayendo el pecado? Sobre mí. Cuando yo odio a otra persona, ¿sobre quién está cayendo ese pecado? Sobre mí. No es contra Gustavo, no es contra Sandra, no es contra Diego, que yo estoy murmurando y estoy diciendo es que Sandra, es que Diego, es que Gustavo. Perdónenme la expresión, a mí, ¿qué me importa lo que esté pasando con Gustavo, con Diego, con Sandra? ¿Yo por qué tengo que murmurar contra ellos? Es contra mí. Soy yo el que me estoy cargando cuando murmuro, cuando odio, cuando desprecio a las personas. Son muchos los ejemplos, mis amados, que podemos tener en cuanto a esto. Ahora, si yo reacciono contra usted de una manera incorrecta también, eso también me quita a mí el gozo. Eso también me quita el gozo. Y a propósito, mi hermano, si ustedes quieren ver lo que yo soy o lo que cualquier otra persona es, no mire sus acciones. No mire sus acciones, mire sus reacciones. Miren las reacciones de una persona. Empuje usted a una persona. A ver qué le va a decir. Cuando usted empuja a una persona, como ejemplo, de lo que brote de esa persona es lo que es la reacción de la persona. Porque usted empuja a una persona y hay veces, oiga, tantas por tantas. ¿Qué le pasa a usted? Tantas por tantas. ¿Cierto? Pero cuando usted empuja a una persona, mis amados, cuando dice, uy, Jesús, la persona está llena del Señor. Pero cuando la persona dice, ay, tantas por tantas, ¿de qué está llena esa persona? Entonces, aquí es donde nos podemos fijar en esa persona, nos podemos fijar de ella, de esa persona, cuando es empujada, lo que sale de ella. Lo que sale, lo que brota de esa persona. De esa persona puede brotar la ira, la cólera, la rabia. Pero hay otras personas que se quedan quietas. Y es totalmente diferente, mis amados. Entonces, el gozo debe ser constante en nuestras vidas, mis hermanos. El gozo debe ser constante. Y ese gozo debe ser constante sin importar lo que las demás personas hagan con nosotros. Debemos estar en gozo. Hay unos que dicen, bueno, el gozo, pero yo no puedo estar contento todo el día o no puedo estar contenta todo el día. Claro, nosotros no podemos estar contentos todo el día, mis amados. En eso estamos de acuerdo. Porque uno no puede estar contento todo el tiempo. Pero es que yo no estoy hablando de ese contento, de esa felicidad. Yo no estoy hablando de esa felicidad, mis amados. Estoy hablando de gozo. Del gozo. Porque hay una diferencia entre felicidad y gozo. Hay una diferencia. La felicidad, mis amados, es cuando sucede algo en nuestras vidas, algo que es agradable y que nos da alegría y reímos y saltamos y estamos felices. El gozo es totalmente diferente, mis hermanos. Porque cuando a usted le sucede algo bueno, está feliz. Pero cuando a usted le sucede algo malo, ¿qué pasa en su vida? Usted empieza, se rasca la cabeza, se agacha, como cristiano ya, Señor, ¿qué pasa? Entonces, el gozo es totalmente diferente, mis amados, porque a pesar de las cosas
buenas o malas, siempre vamos a tener al Señor allí y vamos a estar diciendo gloria a Dios por lo que está pasando. Gloria a Dios por lo que me está pasando. Gloria a Dios por lo que está sucediendo en mi vida. Sea bueno o sea malo, pero siempre vamos a tener ese gozo en el Señor. Siempre vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Amén. Miren lo que pasó con Jesús, mis amados. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús, a pesar de saber de que iba a ser crucificado, él fue hombre. Jesús lloró. Jesús sintió. Y Jesús, a pesar de que sabía de que iba a ser crucificado, de que iba a morir allí en la cruz, pero él siempre estaba en el gozo del Señor. Él sabía que a pesar de la maldad que había en el corazón del ser humano, que había de aquellos que lo estaban rodeando, pero él sabía que tenía al Señor. Y ni aún así él perdió el gozo. Él no empezó a decir groserías, ay, tantas por tantas horas yo por haber sido Jesús, mire lo que me está pasando. No, él siempre estaba ahí. Él lloró. Él no estuvo feliz todo el tiempo. Como ser humano. Como ser humano él no estuvo feliz. Pero él estaba lleno de gozo. Jesús estaba lleno de gozo. Y él en su palabra lo dice, mis amados. Él les dijo a sus discípulos, vayamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra? Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él estaba allí con sus discípulos y él estaba diciendo a sus discípulos, mi gozo esté con vosotros, mi gozo esté con vosotros. En Filipenses 4:4, mis amados, en Filipenses 4:4 dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces aquí nos damos cuenta de algo que es muy interesante, mis amados. Que cuando la felicidad se va, el gozo se vuelve lo más importante para nuestras vidas. El gozo se vuelve lo más importante para nuestras vidas. A veces Dios nos da el gozo. Y no para quitar el dolor, sino para ayudar a soportar esas desavenencias que tenemos. Lo que está pasando en nuestras vidas, cosas negativas. Pero el Señor siempre nos va a estar dando ese gozo para ayudar a soportar todo lo que viene sobre nuestras vidas. Y en medio de ese, digámoslo así, de ese insoportable dolor que a veces tenemos por una u otra circunstancia, mis amados, puede haber un gozo sobrenatural. Puede haber un gozo sobrenatural. Y eso cada uno de nosotros, cuando estamos tomados de la mano del Señor, cuando estamos asidos de la mano del Señor, cuando tenemos al Señor como nuestra guía, como nuestro respaldo, es cuando podemos sentir ese gozo, mis amados. En esas circunstancias tan difíciles. Yo lo digo cuando murió mi mamá el año pasado. Yo ya sabía que mi mamá iba a morir. Pero yo le decía al Señor, allí arrodillado, yo le decía, Señor, que cuando muera mi mamá,
yo no tenga que ir a llorarla allí donde se encuentra. Porque tú sabes, Señor, que la amé y ya ella va a partir contigo. Pero dame ese gozo que se necesita. Que sea diferente a todos los que están alrededor, los que quieren llorar, o no porque de pronto no lo sientan, sino porque es que cuando un ser a uno se le muere, hay tristeza, hay dolor, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en el Señor, cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, ese dolor se nos convierte en un gozo. Y ese es el llamado gozo sobrenatural. Y entonces allí en el cajón muchos lloraban y otros le pegaban al cajón y unos, ¿por qué no me llevas conmigo? Una cantidad de cosas. Y yo miraba a todos los que habían ahí, de mis hermanos, de mi familia, cuando ya me iban a meter allí en el sepulcro. Y yo los miraba y le pegaban al cajón y lloraban y, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y a mí me parecía algo tan bonito lo que estaba pasando en mi vida, algo tan hermoso que yo sabía que había dolor, pero sabía que había un consolador, había alguien que me estaba consolando, que me estaba diciendo no te preocupes, no te preocupes. Y es verdad, y ese es el gozo sobrenatural. Entonces, mis amados, otro de las cosas que como cristianos cometemos y que tiene sus consecuencias también es que el pecado enferma el cuerpo. El pecado enferma el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado, mis amados, el pecado sin arrepentimiento, mire lo que nos dice el título del Salmo 51. Arrepentimiento. Nos está hablando allí. Arrepentimiento. El pecado sin arrepentimiento, mis amados, puede hacer que su cuerpo se enferme. Veamos el versículo 8 de ese Salmo 51. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí David no es que tenga una fractura, mis amados. Aquí David no es que esté fracturado en los huesos. Aquí lo toma como una figura literaria, lo que nos está diciendo. Los huesos que has abatido. Porque David estaba adolorido. Porque David le estaba doliendo por dentro. De pronto no eran sus huesos, sino era todo su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque ya el Señor ya le había jalado la cuerdita a David. Ya el Señor estaba presionando sobre David. Estaba presionando sobre su pecado. Estaba diciéndole, David, lo que hiciste no ha sido agradable a mis ojos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, mis amados. De que necesitamos arrepentirnos para quitar esa enfermedad. Porque a veces, mis amados, tenemos la idea de que si pecamos, Dios sencillamente, mis amados, nos va a expulsar, nos va a quitar. No, no, mis amados. Él no nos echa afuera. Él nunca nos va a echar afuera. Pero sí nos oprime con más fuerza. Nos empieza a oprimir y nos empieza a decir, ¿qué está pasando en tu vida? Mira que pecaste, mira que pecaste. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dios estaba ejerciendo presión sobre David, mis amados. Y por eso David expresa esas palabras ante el Señor.
Esa era una de las maneras como podía saber David que era salvo. Esa era la forma que David sabía de que era salvo, cuando el Señor estaba presionando sobre su vida. Por eso dice que los huesos que has abatido, porque David se sentía mal, David se sentía de lo peor de este mundo. Porque ya sabía, mis amados, de que el Señor estaba mirando y el Señor estaba oprimiendo sobre su pecado. Y así nos pasa a nosotros como cristianos, mis amados. Así nos pasa. Cuando nosotros estamos pecando, cuando nuestro pecado es oculto, el Señor empieza a oprimir. Y si tú quieres saber si eres salvo, es cuando pecas y cuando empiezas a sentir esa opresión de que el Espíritu Santo, de que el Señor está allí y te está diciendo, oye, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Y entonces ahí empezamos a enfermarnos, mis amados. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está sobre una, o no sobre una, está con una presión psicológica, tiene una presión psicológica, una presión espiritual. Y cuando eso pasa, su cuerpo se ve afectado. Y a eso le podemos llamar una enfermedad psicosomática. Una enfermedad psicosomática. ¿Qué quiere decir psicosomática? Psico es mente, mis amados. Y soma es cuerpo. Entonces, la mente hace que el cuerpo se enferme. Incluso, mis amados, por causas comunes, muy comunes. Por cosas que tenemos allí y que empezamos a pensar y a pensar. Y entonces, ahí es donde empieza a ejercer la mente sobre nuestro cuerpo. Y más cuando pecamos. Y más cuando pecamos. Porque cuando pecamos, como les decía anteriormente, es muy delicioso en el momento. Y no pensamos en nada y nos dejamos llevar y la pasamos delicioso, rico. Pero después es cuando viene otra vez allí la culpa. Ahí es donde te das cuenta de que al ayayay, ayayay, empieza el ayayay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y me empiezo a enfermar porque tengo esto aquí, lo tengo ahí. Y entonces mi mente empieza a mandar sobre mi cuerpo. En 1 Corintios 11:30, mis amados, Pablo exhorta a los corintios por haber actuado irreverentemente en la cena del Señor. Primera de Corintios 11:30. Resulta que cuando nosotros estamos aquí, cuando hacemos la Santa Cena, cuando nosotros hacemos aquí la Santa Cena, mis amados, la palabra de Dios nos lo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo estaba exhortando allí a la iglesia de Corintio. Se refería a que estaban muertos debido al pecado en sus vidas. Por eso, mis amados, cuando nosotros estamos en pecado y cuando vamos a tomar la Santa Cena, ¿qué hacemos antes de tomar la Santa Cena? Tomamos un minuto. Y entonces nos escudriñamos allí espiritualmente en qué está fallando nuestra vida como cristianos, qué pecado hemos cometido como cristianos. Y así como Pablo exhortaba a la iglesia de Corintio, así también el Señor nos exhorta en esta mañana. ¿Qué pecado tienes oculto allí en tu vida? ¿Qué pecado te está enfermando? ¿Qué está pasando en tu vida? Que así como David
lo decía, de que sus huesos estaban prácticamente rotos. Así también nos pasa a cada uno de nosotros como cristianos, porque el pecado siempre va a tener sus consecuencias. Así como la narración del caballo tuvo unas consecuencias, así también cuando nosotros tomamos decisiones hay consecuencias. También el pecado estropea el espíritu, mis amados. El pecado estropea el espíritu. Aquí lo vemos en el versículo 10. Porque el pecado degenera el espíritu, dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu de David allí estaba amargado. El espíritu de David estaba estropeado, mis amados. Las personas salvas que no tienen comunión con Dios, mis amados, como lo dice la palabra, son personas que son irritables, son personas que son abusivas, son personas difíciles. Estoy hablando de nosotros como cristianos. Personas que han sido salvas, pero personas que son así. Algunas de las personas más irritables que usted, mis amados, hayan conocido en la vida son cristianos. Son cristianos. Yo no sé por qué. Pero una persona se convierte al cristianismo y entonces se vuelven personas amargadas, personas irritables, que no debería ser así. Por eso hablamos anteriormente del gozo. Personas que deberíamos ser gozosas, a pesar de todos los problemas. Cuando estaban los exploradores del rey, había un lema que dice que a pesar de las críticas y las amenazas, siempre debemos estar gozosos. Y entonces se nos cambia la vida. Y entonces nos volvemos cristianos amargados, cristianos irritables, cristianos que no queremos que nadie nos diga nada, pero cristianos difíciles, cristianos abusivos. Porque a veces pasa. Entonces, esas personas, mis amados, que no tienen comunión con Dios, son los ejemplos vivos de lo que yo les estoy hablando. Tienen un espíritu crítico. Empiezan a criticar. Van a las iglesias y ven en las iglesias personas y cosas para murmurar. Empiezan a murmurar de aquel, empiezan a murmurar de aquel otro, empiezan a murmurar de la iglesia. Ay, no, es que en esa iglesia no van sino 5. ¿A qué voy yo por allá? Esa iglesia no tiene la unción. Esa iglesia no tiene la unción, porque esa es una iglesia que no tiene sino 5 pelagatos. Miren ese hermano que vaya, ese hermano que se sienta al lado mío, tiene mal aliento, tiene pecueca, le huele a feo el cuerpo, y entonces hay murmuración, mis hermanos. Miren el hermano que vaya, el que se sienta en la última silla, empieza uno a predicar y se queda dormido. Eso no es en esta iglesia. Yo no estoy hablando de esta iglesia. Yo estoy hablando de las personas que son santas. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, esas personas, mis amados, son cristianos sin comunión espiritual. Son cristianos que son amargados. Son personas que nada les agrada.
ni de la prédica, ni de los hermanos que están alrededor, ni de la misma iglesia. Cuando la gente, mis amados, está reincidiendo en pecado, deja de poner su mirada en el Señor. Estoy hablando de los cristianos. Cuando la persona empieza a reincidir en su pecado, deja de poner su mano, su vista en el Señor, su mirada en el Señor, y empieza a ponerlo en los errores de aquellas personas que están alrededor. Ahí es donde el pecado empieza a estropear el espíritu. Entonces, mis amados, observemos lo rápido que David juzgó al otro hombre. ¿Qué dijo David? Yo, mejor dicho, yo acabo a ese man. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que él, teniendo tantas ovejas, tanto ganado, y va y le quita el cordero al otro? Yo, mejor dicho, es que si estuviera en mis manos, yo voy y lo cojo y lo acabo. ¿Qué le dijo Natán? Eres tú, David. Eres tú, David. ¿Sí ve cómo el pecado estropea el espíritu? Porque él ya no se fijó en él. Él no se fijó en él, en la actitud de él. Él se fijó en la actitud de lo que le estaban hablando de aquel hombre. Porque espiritualmente David había acabado o había estropeado su espíritu. Y por eso él dice, yo de él, mejor dicho, yo voy y le hago, voy y le corto la cabeza, yo voy y lo vuelvo añicos. ¿Cómo va a ser posible de que un hombre rico que tiene tanto ganado y va y le quita la oveja al otro para darle de comer al que tenía invitado? ¿Qué le dice Natán? Eres tú, David. Eres tú. ¿Por qué? Es un vivo ejemplo. Es un vivo ejemplo. Porque David lo juzgó por haberse robado esa corderita. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? De que David juzgó a ese hombre por haberse robado una corderita. David se robó una mujer. David se robó una mujer. David mandó matar al esposo de esa mujer. David pecó con esa mujer. Entonces, aquí nos damos cuenta, mis amados, de que el que recae en el pecado siempre actúa de esa manera como actuó David. Siempre tiene un espíritu amargado, un espíritu, llamémoslo así, un espíritu vil, que encuentra fallas en todos los demás. Y eso fue lo que hizo David. Y así como les dije anteriormente, así nos pasa a nosotros como cristianos. Encontramos fallas en los demás, pero no miramos en qué estamos fallando. Las personas que no están en comunión con Dios, mis amados, son rápidas para encontrar las fallas de los demás. Son muy rápidas. Demasiadamente rápidas. Cualquier cosa de una vez ya lo están recalcando y lo están diciendo. El pecado también destruye el testimonio, mis amados. Y este pecado, cuando destruye el testimonio, esta es una de las peores cosas, mis amados, que pueden ocurrir en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano, mis amados, por causa de ese pecado. El Salmo 51:14 nos dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Qué tremendo este versículo.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Saben ustedes, mis amados, por qué la gente no canta en la alabanza? Porque a veces uno está aquí dirigiendo y está uno aquí gozando en el Señor y por ahí hay otros que están así. ¿No los han visto? Yo sí los he visto. Yo sí he visto. ¿Por qué la gente no canta en la alabanza? ¿Saben por qué? Porque no están llenas del Espíritu, mis amados. Simplemente porque hay algo que allí dentro no la deja alabar, no los deja glorificar. Yo aquí en la iglesia veo que cuando nos levantamos y empezamos a gozarnos en el Señor, los que nos encontramos aquí y a los que yo conozco siempre están gozosos. A mí me gusta ver, por ejemplo, a Gustavo, me gusta ver a Sandrita, a todos aquí, cómo empiezan a cantar, pero también cuando llegan otros también empiezan a mirar. Mientras unos están gozando, hay otros que están así. Y eso es lo que pasa, porque no están llenos del Espíritu del Señor. Porque, ¿saben por qué? Porque no tienen nada para cantar. Porque han perdido su testimonio. Han perdido su testimonio. Miremos, para terminar, mis amados, el versículo 15. Mire lo que nos dice ese versículo 15 de David. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando David estaba diciéndole allí al Señor esto, es porque David no tenía que darle al Señor, no tenía cómo cantarle al Señor, no tenía cómo alabar, no tenía cómo glorificar, porque su pecado estaba dentro de él. Y yo siempre les voy a recalcar lo que dice la palabra, mis amados, en ese título, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Arrepentimiento y plegaria. Por eso en este versículo 15 lo está diciendo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca que tu alabanza. Y eso es lo que nosotros como cristianos, cuando todos estamos, mis amados, nosotros como cristianos estamos tentados todos los días, a toda hora, porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. Pero si tú caes, mis amados, no es que ya perdiste la salvación. El Señor está esperando, es que tú te arrepientas como se arrepintió David. Porque el Señor siempre va a estar diciéndote cuál es el pecado en el que estás fallando. David, mis amados, no estaba alabando al Señor. Sus labios estaban sellados. Su pecado había destruido su testimonio. Y su alabanza se había secado. Por eso sus labios sellados no estaba conduciendo almas a Cristo en ese momento. Como conclusión, yo sí les quiero decir algo, mis amados. El Señor siempre va a estar presto para atender nuestra plegaria, pidiendo purificación y nuestro arrepentimiento. Siempre. El Señor siempre va a estar ahí. El Señor no es de porque usted pecó, perdió la salvación. No. La salvación no se ha perdido, mis amados. Porque el Señor siempre va a estar ahí, esperando de que tú vuelvas los ojos a Él. Pero Él siempre te va a estar presionando y te va a estar diciendo, así como lo hizo con David, lo va a estar haciendo contigo. Te va a estar diciendo, oye, tú pecaste, arrepiéntete,
Ora, arrodíllate, que yo te quiero bendecir. Eso te está diciendo el Señor en esta mañana. El Señor nunca va a dejar de bendecirte, mi amado. Nunca va a dejar de bendecirte. El Señor nunca va a estar alejándose de ti. Tú eres el que alejas al Señor. Tú eres el que lo aleja, no Él. Él nunca se va a alejar de ti, porque Él siempre va a estar ahí presto a atender las dificultades tuyas. Pero lo que el Señor sí te pide en esta mañana es que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las amenazas que el enemigo siempre va a colocar en tu vida como cristiano, como creyente, como persona salva, el Señor siempre va a estar presto a escuchar tu oración y a decirte, sí, yo te perdono. Pero ese pecado siempre va a traer una consecuencia. Y si seguimos leyendo la palabra en 2 de Samuel, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pecado de David. Porque ese primer hijo que tuvo, murió. El Señor se lo dijo. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida, mis amados. Yo quiero que nos coloquemos en pie y vamos a hacer esta oración. Tú que me estás oyendo, allí donde te encuentras, no somos perfectos. No somos seres humanos perfectos, pero sí les puedo decir algo, y es que si ya conociste del Señor o si no has conocido del Señor, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y aquí cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra he escuchado tu palabra. y me arrepiento en esta mañana Me arrepiento en esta mañana de todos los pecados de todos los pecados que he cometido contra ti. que he cometido contra ti. Señor, Señor, te reconozco te reconozco como mi único mi único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Reconozco Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario que moriste en la cruz del por Calvario nuestra salvación por nuestra salvación y que esa salvación y esa salvación no se ha perdido. no se ha perdido. Te pido, Señor, Pido, Señor, que escribas mi nombre escriba mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida. y no lo borres jamás. No lo borres jamás. Gracias, Padre, Gracias, Padre. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Si tú hiciste esta oración, pueden tomar asiento. Si tú hiciste esta oración, es una oración que tiene muchos beneficios. Es una oración que te va a guiar. Una oración que va a llegar allí al cielo, porque es una oración de arrepentimiento como se arrepintió David. Yo quiero orar por todos ustedes y por esta palabra. Padre maravilloso, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu palabra siempre va a traer edificación a nuestras vidas. Siempre nos vas a instar, Señor, a estar contigo. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos que tú has hablado a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a todos aquellos que hicieron esta oración a través de las redes, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que cada día, Señor, trae su afán, pero también trae una bendición grande para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Amén.